¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Quantum Astronomy, donde esperemos que no se note que hubo unos espacios de último momento y tuvimos que elegir el tema casi al azar. Junto a mí está la gente que hace esto posible, Fulgor Lab, y la contraparte teórica de Quantum Astronomy, la oveja negra, Luis Rodríguez. ¿Cómo está, Luis? Muy buenas tardes. Hola. Bien, pero muy cansado, muy agotado. Tuve una semana, no solamente una, varias semanas con mucho trabajo, muy duras. Una semana tan dura, amigo, tan dura, que se puso un terno, agarró su pandero, su Biblia y fue a votar rechazo. Así de dura han estado mi semana. Pero contento, porque me voy a cambiar de departamento. Así que feliz con casita nueva. Se va a emancipar una vez más, Luis. Sí, no sé si sea bueno vivir solo nuevamente. No sé si sea lo suficientemente responsable para no terminar destruido de alguna forma. ¿Y tú, pero Simón? ese tipo de cosas se aprenden en el camino, no es nada tan terrible. Estamos en la edad para aprender. Yo me acuerdo cuando inauguramos mi departamento antiguo y tú vivías cerca, pues. Vivíais como a 2 cuadras. Sí. Y como a las 3 de la mañana la música no se escuchaba lo suficientemente fuerte en mis parlantes, así que fuimos a tu casa a buscar los tuyos. Y fuimos como 5 weones con un equipo de música gigante. Y los conserjes igual me pusieron color, pero ¿Verdad? la pasamos bien esa vez. ¿Y tú cómo estás? No pasa nada, sí. Hoy, ¿verdad? Estoy bien, de que nos quedan contentos porque en el colegio nos queda un poquito tiempo de clase, nos quedan 5 semanas, así que después de eso voy a poder descansar relativamente. En el cuarto medio quedan también 2 semanas de clases, así que se van y se liberan algunas horas también. Bueno. De trabajo. Y más allá de eso, bien, aprovechando estos días que están un poquito más lindos para pasear. Estos últimos días han estado calurosos y está medio raro acá en Santiago porque hace calor, pero también hay altas nubes y eso confunde un poco a los modelos y hace que que pronostiquen cosas muy raras, tormenta eléctrica, lluvia. El pronóstico, por ejemplo, me parece lluvia, pero no pasa nada. No pasa nada con la lluvia. No para la parte más abajo, pero sí para la precordillera. Claro. Yo solamente veo nubes muy en el horizonte, así como en la cordillera. Uh-huh. Claro. Sí, acá está igual. No hay nada por encima. Bien. O sea, yo siento que hace un calor de mierda. O sea, yo por mí estaría tomando cerveza tirado así. Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Estoy guardando un poquito más rato. Está bien. Sí, más ratito después de la charla. Hay gente que, bueno, sí. La charla va ya a estar en el pasado una vez que ustedes estén escuchando esto, pero Luis está preparando la actividad que la semana pasada no pudo ocurrir por problemas tecnológicos. Sí, eso pasa por estar corriendo códigos gigantes. Bueno, hablamos de que no había sin memoria. Sí. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que está haciendo un código y deja mal cerrado un loop y tiene archivos gigantes vacíos o de puros ceros, de puros nada? Sí, no, pero aparte de eso, me acuerdo de cuando trabajé con código de planeta de muchos cuerpos, de órbita y cuestiones así, tenía que poner un disco externo porque mi disco duro no alcanzaba para el tamaño de los archivos. Porque a veces la grilla tiene que ser tan chica que son demasiadas iteraciones para poder resolver el problema. En fin, problema de gente sin computadores gigantes. ¿Y aquí estabais diciendo las nubes? Uy, de supercomputadores yo creo que también... no, antes de eso, yo creo que supercomputadores también es un tema bien interesante y cómo se usa en astronomía. Lo hemos tocado en algunos capítulos, pero no lo hemos hecho uno dedicado a eso, así que ahí le vamos a poner eventualmente. No, ¿con Camilo lo hicieron o no? Lo que estaba diciendo es que
Sí, con Camilo hablamos un poquito de eso. Ya. Lo que estaba hablando de las nubes es que, claro, no se ve ninguna nube por encima, pero tenemos un visitante silencioso que pasa varias veces por encima del cielo durante el día y no se ve porque pasa durante el día, pero durante la noche es posible verla y es un cuerpo bastante brillante, siendo incluso más brillante que los planetas. Y es de los que más nos preguntan cuando se ve en las noches de hoy sí que es esa cosa que se está moviendo, vi algo súper brillante que se estaba moviendo muy rápido y no tenemos idea qué es. Y eso es efectivamente la Estación Espacial Internacional, que esta semana está cumpliendo 20 años de operaciones continuas con seres humanos en el espacio, o sea, se cumplen 20 años en los que ha tenido residentes permanentes. Desde el 2 de noviembre de 2000 hasta el 2 de noviembre de 2020, que fue hace unos 4 días, o sea, dentro de Oye, esta semana. El lunes. la estación, ¿Sí? la estación espacial afectará a la carta de los astrólogos. Es más brillante que los planetas, Claro, no sé. soy... Es tengo ahí mi Sí, signo de la ISS. ascendente en ISS. Pero para Bueno, eso necesitarías no solamente la fecha y la hora de tu nacimiento, sino que necesitarías el segundo de tu nacimiento. claro, pero bueno, en todo caso, digamos que estos no son muy buenos con la precisión. Ya hemos puesto historias de lo que dicen ellos, dónde están los planetas versus lo que dice Google Sky Map. Y parece que hay harta diferencia. Y es curioso que dicen, oye, a nosotros no nos importa dónde Sí, estén los planetas, pero están diciendo predicciones de acuerdo a dónde están. Pues, weón. Son muy graciosos. exacto. Al final es un modelo distinto, un modelo desactualizado, sí. Y Que no funciona. como le hemos dicho varias veces, ustedes eligen en qué seguir y, y la visión astronómica es que los objetos en el cielo no afectarán su futuro a menos que sea un estallido de rayos gamma o, o un asteroide, Claro, meteorito en realidad. claro, claro. De rayos gamma, eso deberíamos hablar también eventualmente. Ya, pero volvamos a nuestro tema, el de la Estación Espacial Internacional. Entonces, Luis, ¿qué sabes de la Estación Espacial Internacional? Nada. Paso. No, que está en el espacio dando vueltas. No, en verdad soy bien ignorante con la Bien, ISS. No sé mucho más al respecto. ya. Okay. ¿Sabes, por Cuéntame. ejemplo, que se le dice ISS? Muy bien, eso es un Sí, buen punto de partida. sí. ¿Cuál es el número de, cómo decirlo? ¿Cuántas estaciones espaciales internacionales ha habido? No tengo idea. Esta es la tercera de las grandes. Ya. Antes de eso teníamos la Mir, que me acuerdo que de esa se hablaba mucho en las noticias cuando yo estaba creciendo, que esa fue lanzada a finales de los 80 y estuvo operativa hasta el 2001 más o menos. Estaba la Estación Espacial China, que reingresó a la órbita el año pasado, de hecho. Eso es bien interesante, vamos a hablar eso de reingresar a la órbita. Y está la ISS, que se llama la International Space Station en inglés, o Estación Espacial Internacional. Entonces, la Estación Espacial Internacional y las estaciones espaciales internacionales en general son justamente estaciones que están en el espacio, en las que se pueden llevar a cabo varios experimentos e incluso la gente puede vivir ahí, siendo en los casos más, ¿cómo decir? Los casos más notables de esto, un ejemplo de uno de una pareja de gemelos que estuvo un año en órbita y otro fue, por aquí lo tengo, un récord de existencia, o sea, de estadía. No, después lo voy a encontrar. Pero al menos, el máximo es al menos un año de estadía en la Estación Espacial Internacional. Y el objetivo de esto era probar qué es lo que le pasaba, qué es lo que le podía pasar a un ser humano estando tanto tiempo en el espacio sin gravedad. Uf. Porque hay hartas
cosas de la fisionomía del cuerpo humano que funcionan porque tenemos gravedad. Ya, pero antes de eso vamos a aclarar un tema que yo aquí dije muy libremente, qué le pasa al cuerpo humano estando sin gravedad, pero la verdad es que hay gravedad en la Estación Espacial Internacional. De hecho, a la altura que está a como 400 kilómetros, la gravedad es como 50% o algo así de la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces me gustaría que ahora Luis les explicara por qué en la estación espacial se siente como si no hubiera gravedad. ¿Por qué? Bueno, de partida la gravedad es menor, pero cuando ponen los satélites, ¿cierto? En general, no solamente la Estación Espacial Internacional, digamos que están haciendo una especie de caída constante. Si tú lanzas un objeto con mucha velocidad, ¿cierto? Va a caer a una distancia, y después si la lanzas con una distancia más larga, va a caer más lejos todavía. Entonces, si las lanzas con una velocidad muy, muy, muy extremadamente grande, la cuestión va a dar una vuelta y debería llegar al punto donde lo lanzaste. Entonces, se puede pensar la órbita como una especie de caída constante. Entonces, ustedes imaginarán que esto está haciendo un trayecto tipo circular. ¿Y qué pasa cuando ustedes van en un auto y doblan? Ustedes se van, ¿cierto?, para fuera del círculo, como que salen expelidos. Y eso es lo que se llama la fuerza centrífuga. Entonces acá estas cuestiones siempre se meten en un equilibrio donde la fuerza centrífuga sea bastante similar a la gravedad. Entonces, digamos, están como una situación tipo de equilibrio de fuerzas. Entonces tu fuerza total debería ser aproximadamente nula. Entonces por eso sienten un estado de poca gravedad. Exacto, o sea, se caen tanto hacia abajo como hacia el lado. Claro. Y el estar siempre cayendo no se siente una gravedad nula. Por mucho que estén todavía cerca de la Tierra, como les decía, son solamente 400 kilómetros de altura, un poquito más. Y la gravedad, de hecho, ahí existe, pero es menos que la de la superficie de la Tierra, y por esta fuerza centrífuga, que es una fuerza ficticia de la que hemos hablado varias veces, que es consecuencia de la conservación del momentum lineal en un movimiento circular, aparece esa fuerza y contrarresta la gravedad. ¿Cómo es la aparición algebraica de eso? No me acuerdo. Bueno, tenéis que partir del vector posición radial y derivarlo 2 veces. Entonces te va a aparecer ahí el término de centrípeta al lado izquierdo en el M por A, y te va a aparecer Coriolis. Entonces cuando separáis en componente radial y componente angular, la componente con aceleración centrípeta tiene un signo menos R cuadrado por teta, no, R teta punto cuadrado, y lo pasas para el otro lado y termina sumando. Entonces te está diciendo de alguna forma que te está tirando hacia afuera. Y cuando lo pasáis hacia el lado derecho, donde están las fuerzas, se transforma en fuerza centrífuga. Pero viene de eso. O sea, esa es la forma más fácil. La otra es hacerlo con sistemas no inerciales. Y eso tenéis que pegarle con un producto cruz por la izquierda con el vector velocidad angular, que es la compensación para estar girando. Pero eso es más complicado. Eso no recuerdo haberlo visto. De sólido rígido. Sí. Ya. Tuve un profe medio loco de mecánica clásica 1 y vimos algo de sólido rígido, sólido brígido, como le llamábamos, pero sí, no era de mi agrado. Ya. Al final lo que hace es que la derivada con respecto al tiempo, que tú deberías ver un sistema inercial. En el sistema inercial es esa misma derivada con respecto al tiempo más este vector de velocidad angular. Y la velocidad angular tiene, ¿cómo se llama? Dimensión 1 partido por segundo. Así que está agregando como esta especie de compensación a la derivada del tiempo. Pero es un producto cruz. Es la derivada con respecto al tiempo más el omega cruz lo que le estéis pegando. Entonces todos los vectores podéis cambiarlo ahí, desde la velocidad, aceleración, momento angular, etc. De hecho, ahí sale también las ecuaciones de Euler, de sólido rígido y etc. Pero bueno, no aburramos a la gente con eso. No, vamos a hablar entonces, continuar hablando de esto.
Entonces, claro, hemos tenido 3 estaciones espaciales internacionales donde se hacen principalmente experimentos. Hay mucha investigación científica donde se aprovecha, claro, la idea de estar en un ambiente donde se siente una gravedad nula o una microgravedad. Entonces, en este bloque lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poquito de la historia de las estaciones espaciales internacionales y más adelante vamos a hablar un poco de la investigación que se ha hecho en la Estación Espacial Internacional y en la actual y en otras un poco más antiguas. Bien. También ha ocurrido que es algo muy curioso, que lo vamos a hablar más adelante, que no solamente se ha lanzado con objetivos científicos, sino que también a veces con objetivos militares. Sí. Pero en fin, en la primera estación internacional muy, muy importante, muy grande, y que presentaba un gran avance tecnológico con respecto a las anteriores, fue la estación Mir, que era una estación soviética. La palabra Mir significa paz o mundo en ruso, y era una estación espacial que presentaba un diseño tecnológico bien interesante porque era modular. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede ir ampliando a medida que fueran agregándose necesidades o que se encontrara algún otro caso de interés científico. ¿Bien? A diferencia de las anteriores, que eran solamente un bloque y no se podía modificar, a lo más podría haber tenido una estación donde se hace carga y descarga de algunos ítems, no mucho más que eso. ¿Bien? Entonces la estación Mir fue lanzada en el año 1986, operada en ese tiempo por la Unión Soviética, y cuando la Unión Soviética se disolvió, la tomó Rusia, la administración. Entonces la Mir se ensambló en órbita. ¿Por qué ocurre esto? Porque es por el diseño que tienen típicamente. Es muy complicado sacarlas de una sola pieza, sino que se van sacando de distintas piezas, aprovechando que la tecnología era modular, y se va ensamblando en el espacio. Entonces eso se ensambla desde los módulos de habitación, los de experimentación, hasta los paneles solares. Todo eso se sube en distintos transbordadores y se arma en el espacio. De una manera muy similar a la que se muestra en una película que seguramente han visto ustedes, que es la película Gravity. En Gravity están haciendo algunas reparaciones en la Estación Espacial Internacional y ocurre, bueno, no les vamos a contar la película en caso de que no la hayan visto. Fue la Mir, la estación Mir fue la primera estación de investigación que fue continuamente habitada en periodos largos y tuvo el récord de, como mencionábamos recién, había varios récords acá, el récord, de la presencia más larga continua en el espacio de seres humanos de 3.644 días. Bien, que eso quiere decir que casi 10 años estuvo habitada continuamente. También tiene el récord de la estadía más larga de un ser humano, un cosmonauta que se llama Valery Polyakov, ruso, que estuvo 437 días en la estación espacial entre 1994 y 1995. Y uno acá complicado con el confinamiento. Es como un año. Sí, pues lo que te decía, y aquí claro. Uno confinado. Imagínate allá, pues bueno, así no. ¿De qué porte era la estación espacial en ese entonces? ¿Cómo en qué porte tiene, no cachai? La estación espacial te busco al tiro. No es un cubo, pero 19 metros de largo, 31 de ancho y 27 de altura. O sea, 30 por 30 por 30, básicamente. Igual mejor que los departamentos que encontré en Santiago. En Santiago, departamento de 2x2, una vez así. Exacto. Pero sí, complicado vivir allá. Aunque obviamente la gente que va al espacio no es gente común, entre comillas. Pues están súper preparados, tienen, digamos, un perfil psicológico distinto también. Y no sé si te podía aburrir de la vista que tenís, pues, bueno. Como, que igual es como envidiable, no, o sea, pero igual está expuesto a varias cosas allá arriba, pues, harto peligro, harta quizá incertidumbre, entonces todo un tema. Exactamente. El perfil psicológico tiene que ver, claro, no solamente con el hecho de que puedas aguantar mucho tiempo estando fuera de la Tierra, sino que estar mucho tiempo microgravedad. Imagínate, más allá de la ansiedad, ¿qué pasa si ella se te disparan las tendencias psicopáticas?
Imagínate eso. Debe haber películas de eso, ¿no? ¿Te suena alguna de un asesinato en la estación espacial? Sí, esta Event Horizon, como que tiene que ver un poquito con eso. Ah, claro. Pero yo sé que, por ejemplo, bueno, Después, quizás oye, esto es algo que quizás deberíamos tocar un poquito, que es el tema de, bueno, cualquier partícula pequeña que sea, allá se está moviendo a velocidades muy grandes. Entonces, una pequeña piedrecita le puede pegar a la estación espacial y dejarla cagada misma. Entonces, claro. O sea, algo que venga desde el espacio va a acelerar un montón. Va a llegar a la Tierra, digamos, a varios kilómetros por segundo. Porque se supone, si la memoria no me falla, algo que esté siendo atraído libremente por gravedad de la Tierra va a acelerar hasta la velocidad de escape, ¿o no? claro, más o menos esos son como el orden de velocidades. Pues. Y antes de la velocidad de escape, 11,12 kilómetros por segundo. Claro, entre 11 y 12 kilómetros por segundo. Lo que son 40.280 kilómetros por hora. Su cosa poca. Entonces, algo chico puede pegar y generar problemas. Entonces, tiene esa incertidumbre que en cualquier momento puede chocarte algo. Y también la radiación, pues hay radiación también que te puede estar afectando y puede desarrollar un cáncer o cualquier cuestión. Y enfermedades, etc. Exactamente, radiación del universo que viene. Y rayos cósmicos además. Claro, los rayos cósmicos son partículas cargadas que viajan a velocidad cercana a la luz. Entonces esa cuestión le pega, ¿cierto?, a cualquier molécula de ADN que tú tengas y te la va a romper y puede generar cáncer. Exacto. Sí. A esa velocidad a la que venga alguna partícula sólida se le tiene que sumar, por ejemplo, la velocidad orbital de la estación, que son 7.7 kilómetros por segundo. Claro, entonces ahí dependiendo si va a favor o en contra, puede amortiguar o ser más letal aún. Pero exactamente. Sí, hablemos un poquito más de esto. Esta está a una altura un poco más baja que la actual Estación Espacial Internacional, la Estación Mir, a 354 kilómetros de altura más o menos, 350 kilómetros de altura, lo que haría entonces que gire más rápido que la actual Estación Espacial Internacional. Se comenzó a ensamblar, como habíamos dicho, en el 1986, distintos cohetes se iban añadiendo, o sea, distintos cohetes, llevaban las piezas que se iban añadiendo, y después llevaron módulos de expansión para poder tener más gente, más laboratorios y así, etc. Tenía entonces todos estos módulos y algunos de ellos son bien interesantes, y esto en general en todas las estaciones espaciales, todos los cohetes también que pueden llevar gente que va a salir al espacio, son estas puertas dobles, estas compuertas dobles que se llaman de presurización o represurización, que claro, que son las compuertas que sirven para entrar y salir al espacio, porque en el espacio tú no puedes llegar y abrir una puerta, por ejemplo, que haría la escoba, porque el espacio a esa altura podemos considerarlo un vacío relativo a cómo está presurizado el interior de la nave o de la estación, porque tiene que estar a una presión tal que tú puedas respirar y vivir bien en el interior. O sea, que tu cuerpo no reviente y que aparte la presión de oxígeno sea la suficiente para que el oxígeno pueda difundirse dentro de las células de tus pulmones y que se llene de oxígeno. Claro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a una presión que se le llama la presión atmosférica, pero básicamente lo que que significa esa presión es la columna de aire que uno tiene encima de nosotros. Y ese es ese peso del aire el que está ejerciendo una presión. Entonces, si tú divides el peso del aire por el área, digamos, exacto, obtienes presión, y después de un calculito te va a quedar que es la densidad del aire por la gravedad por la altura. Entonces, la densidad del aire es 1 kilogramo por metro cúbico, la gravedad ponele 10, y la altura de la atmósfera que tiene masa son 10 kilómetros aproximadamente, la que tiene masa considerable. exacto. Entonces te queda 10 elevado a 5 pascales, o sea, 100.000 pascales, y acá son como 101.000 pascales, digamos, a nivel del mar. O sea, en promedio, claro, porque puede cambiar localmente por las condiciones atmosféricas. Claro, entonces tu cuerpo está en un equilibrio, ¿cierto? Como acostumbrado a esto,
que tiene que tener esta presión afuera conteniéndolo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás arriba y eres un astronauta y se te cae un guante, no te va a congelar probablemente. Eso es lo que muestran las películas, como que te congeláis. Lo que va a pasar es que te va a inflar como un sapo, porque tu cuerpo está acostumbrado a luchar Exacto. con la presión que la está aplastando, pero no tiene nada. Entonces se va a inflar tu mano, así se va a poner como de Shrek, no sé, una mano muy, muy corta. Y bueno, imagínate, estás sin casco, o sea, no vaya a poder respirar. O sea, de partida porque no hay muchas partículas de oxígeno, pero aparte no, es imposible respirar. De hecho, en la misma película en Event Horizon se muestra de manera bien fidedigna, por lo que me acuerdo haber leído, qué le pasaría al cuerpo humano si estuviera expuesto al espacio. Yeah. No es una muerte instantánea, pero es bien cruento lo que pasa. Te puede salvar. El cuerpo humano es bien resistente, te puede aguantar 10, 15 segundos, algo así en el espacio, pero puedes quedar con secuelas. Claro. Ahora... Y combinando eso con... ¿sí? No, que te iba a decir que Rápido y Furioso iban a sacar una versión en el espacio, pues la weá ya totalmente de mal gusto, pésimo gusto. Que en el tráiler me dio mucha risa. Que salían como autos saltando de una estación a la otra, ya no puede ser más flight, weón. Pero me imagino que va a traer mucho flight ahora que quiera saber del espacio. Y si venía eso, me acordé de esos tiempos que también estuvo muy de moda Jackass. Entonces imagínate si se vuelve, hagan esa wea así como cuánto dura el cuerpo humano en el espacio, así se tiran para afuera como broma, sin nada. Claro. O de qué altura pueden saltar con un paracaídas, poniendo límites como ese, como Claro. de la Red Bull que se tira. Bueno. Ya. Y vamos a combinar eso de las películas con lo que hablaba Luis recién de las partículas que pueden andar dando vuelta, porque en una de las Alien, creo que en la última Alien, donde clonan a Ripley y sale un híbrido alien humano, al final lo matan haciendo un hoyo en la nave espacial y la presión chupa, bueno, en realidad la presión expele al alien de la nave, porque al hacerse un agujero, que sería equivalente a que tú abrieras una puerta, la presión de adentro, todas las partículas de aire van a tender a salir violentamente por ese orificio por la diferencia de presión que existe. Claro. De hecho, hay algo, creo que pasó algo parecido, un caso con una piscina, pero no lo recuerdo bien, de que un tipo se quedó atrapado con un filtro que era muy potente y no sé qué le dañó, no sé qué fue, cómo fue el cagüín, pero tuvo un problemita. Eso pasa en una película, en sí. Destino Final 5 parece que pasa. ¿Qué habrá sido primero, la leyenda urbana o la película? Acá dice niño de 13 años fue succionado por filtro de piscina, y después arriba, niño de 14 años. Pero tenía como 17 años después. Claro. Yeah. La misma persona no aprendió nunca. Sí, no, es que era como un recuerdo que tenía que apareció de repente, así como, oye, ¿verdad que viste una noticia? Así. Entonces, bueno, para evitar todo esto, para evitar la depresurización violenta, existen estas compuertas, o sea, una sala, digamos, que tiene dos puertas. Desde dentro de la estación tú abres la primera puerta, entras a la sala de presurización, se cierra la puerta detrás de ti, se abre la puerta que da al exterior, entonces se pierde el aire que estaba al interior de esta sala de compuertas y luego entonces puedes salir al espacio. Y lo mismo al revés. Tú vienes del espacio, se abre la compuerta, entras ahí, se cierra la compuerta detrás de ti, se presuriza esa zona y después se abre la compuerta para que puedas ir al interior de la estación. Oye, Simón, si tú tuvieras la oportunidad y te dijeran, oye, vaya a la estación internacional, ¿irías? No. ¿Te da vértigo? Sí, o sea, ya me pone muy nervioso. Yo creo que en realidad eso que me pone muy nervioso es una manera solapada de decir me da miedo. Andar en avión. No me imagino cómo sería andar en un cohete en el que estáis sujeto a
en las partes más de aceleración más alta, ¿cuánto? ¿5 veces la gravedad de la Tierra? ¿Algo así? No sé, yo sé que todas esas cuestiones las hice en algún momento los cálculos, pero no me acuerdo ya de los números. O sea, sé hacerlos, pero no me acuerdo de números. Claro. Quizás debería hacerlos de nuevo. Ujú. A mí me Pero, gustaría, a mí me ¿a gustaría ti te hacerlo. gustaría? A mí Ya. me gustaría. De hecho, ¿Y qué dice Don Fulgor? ¿Está por ahí? yo pienso que nací muy temprano como la exploración espacial. Me gustaría como en Futurama, así, viajar por todo el espacio. ¿Y Chaleco qué dice? Sabotearías tú mismo el cohete. El impostor, como en Among Us. El impostor, sí. Oye, imagínate si jugaron Among Us en la Estación Espacial Internacional. Eso deberían hacer, po. Con Deberían hacer gráficos de el. verdad. Surreality, claro. Oye, algunos datos para cerrar la parte del MIR. Aquí encontré que efectivamente había una microgravedad, pero era la gravedad a la altura de la Mir, y por lo tanto a la altura de la Estación Espacial Internacional actual es similar, es 88% de la gravedad aquí a nivel del mar. Yeah. Entonces la caída libre, esta caída libre en órbita, daba la impresión de gravedad cero, pero no pasaba eso, Y de hecho hay esta caída libre no era completamente una caída libre, digamos que había otras fuerzas afectando no solamente la gravedad, porque por mucho que estés a una altura tan grande, tienes poquita atmósfera a esa altura que te va quitando energía. Claro. Y de hecho, la forma de la Estación Espacial Internacional no es aerodinámica, porque no es un factor determinante el roce con la poquita atmósfera que hay a esa altura. Y tienes el efecto de los paneles solares, que es la principal fuente de energía de la Estación Espacial Internacional. Entonces, si eso te van frenando, vas perdiendo velocidad y por lo tanto tu órbita no es un círculo perfecto, sino que es una espiral que lentamente va hacia abajo. Porque las órbitas keplerianas, mientras más... ¿Cómo es la cosa? O sea, para sostenerte en tu órbita tienes que estar en una cierta rapidez. Sí. Y si vas bajando esa rapidez, vas a ir cayéndote. Eso es. Exactamente. Exactamente. Sí, que estaba pensando que había otro efecto, pero no, me confundí. Para mantenerse entonces en esa órbita tenía que ir girando más o menos rápido y como pierde energía, va a ir cayendo lentamente a la Tierra. Sí, al final te queda que una fuerza proporcional a la posición, a la distancia que estáis directamente, como proporcional a R. Entonces esa cuestión hace que también la elipse comience a precesar, como pasa con Mercurio. De hecho, trataron de tapar la órbita de Mercurio con esa misma técnica, pero no pasó nada. No pasó nada. Oye, y aquí se menciona un efecto bien interesante que me gustaría que lo describiera, que es lo que puede pasar, que a cualquier objeto en realidad que no es puntual, que está orbitando la Tierra, va a sufrir una fuerza de marea. Entonces, por ejemplo, la parte que está más cerca de la estación espacial, no solamente de la Mir, sino que de la actual también, va a sentir un tirón de gravedad más grande que el que está más lejos. Sí, entonces su órbita kepleriana también va a tener una distinta rapidez. Eso puede generar un efecto de torsión o un torque bien, bien divertido. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Si puedes darnos un análisis rapidito. Más que eso, el torque exacto y el estiramiento, no sé qué más te podría dar, pero imagino que, bueno, nunca le he puesto número a eso, así que no sabrías qué tan factor sería para calcular en los momentos de torsión de la estación internacional. Pero imagino que podría considerarse. De todas maneras debe ser chiquito. Sí, o sea, eso son... La estación eran 30 metros y está a casi 4.000 kilómetros, o sea, 300 kilómetros de altura. Sí, creo que no sería tanto. No es mucho. Porque
No, yo no creo. Si al principio... Porque la fuerza de marea al final te va a caer con el cubo de la distancia y proporcionar al tamaño de la cuestión. Entonces muy chico y tenéis que agregarle como otro factor R de la Tierra. Eso creo que se va a volver muy chico. No afectaría. Ya, no, perfecto. Quizá muy larga, muy grandes escalas de tiempo puede afectar. Quizás sí, a escala de tiempo grande sí. Claro. Oye, antes de ir al siguiente bloque, vamos a hablar de cómo es que se puede sobrevivir ahí, o sea, cómo podemos crear un ambiente sostenible para la vida humana durante todo este tiempo. ¿Ya? Que dura la misión, porque esto no podemos llevar tantas cosas, no podríamos crear un hábitat independiente en el espacio. O sea, el ser humano necesitaría, para tener un hábitat completamente independiente, generar alimentos para comer, tener un sistema para eliminar desechos y que todo esto sea bastante cíclico. Pero eso no ocurre en el espacio, porque tenemos nuevamente que trabajar con recursos limitados, espacio limitado principalmente. Entonces, y todo bien aislado. ¿Cómo? Y todo bien aislado. Todo bien aislado más. Exacto. Entonces un sistema de control de ambiente y soporte para la vida tiene que tener control sobre la presión atmosférica o presión dentro de la estación, niveles de oxígeno, suministro de agua, manejo de desechos y aparte detección de fuego. ¿Por qué el fuego puede ser tan dañino en una estación espacial? Porque imagino que se te quemen las cosas. Bueno, porque de partida pienso que gran parte del aire que tiene que estar ahí tiene que ser rico en oxígeno, entonces se quema todo y no tenéis para dónde correr prácticamente, ¿no? Exactamente. El fuego te consume el oxígeno y claro, te podrías quedar sin oxígeno rápidamente. Entonces estos sistemas, claro, reciclan los fluidos principalmente el agua, de los lavamanos, lavaplatos, del baño, y recicla la condensación del agua. Es bien curioso lo que pasa eso, porque el ser humano, por ejemplo, consume agua, pero lo usa de catalizador casi. O sea, todo el agua que tú tomas, la botas. Se reordenan algunos átomos, pero todo el agua que tú consumes la botas, a diferencia de, no sé, los alimentos, que muchas veces los alimentos, o sea, gran parte de los alimentos que tú consumes se integran a tu cuerpo como proteínas, por ejemplo, que van a tus músculos. En cambio, el agua pasa simplemente. Entonces hay una parte de eso que lo perdemos a través de la orina, una parte de eso que la perdemos a través de la caca, y otra parte de eso que la perdemos a través del sudor y del vapor de agua que sale cuando hablamos. Entonces estos sistemas también capturan el vapor del agua del aire para poder reciclarlo. Es algo muy genial. Tenían un sistema que genera oxígeno, que lleva, además tienen botellas de oxígeno, que cada vez que va una misión allá lleva un poco más de botellas de oxígeno, algunos procesos químicos que también generan oxígeno, forman parte de este sistema. Harta bolsas de papas fritas que tienen harto aire adentro. Para de reserva. Claro. Y hay filtros que capturan el dióxido de carbono, por ejemplo, o el metano, por ejemplo, o el amoníaco, que el metano sale de nuestros intestinos y el amoníaco sale de nuestro sudor. Y muchas de estas tecnologías entonces están también siendo utilizadas en la estación espacial en este momento. Una pregunta, dijiste que capturan el metano. ¿Lo capturan realmente el metano? ¿Y después lo ocupan para cocinar? Bueno, voy así. No creo. No creo que, claro, Oh, qué raro sería esa cocina. Claro, en principio es inflamable. No, pero no creo. Como combustible, quizás para mover la. Porque no pueden usar fuego. Claro. Como combustible, quizás para mover la nave. Sería como Kim Nikuman, ese mono que volaba tirándose peo. Claro, así le dan el empujón cuando perdía rapidez por el roce con la atmósfera. Claro.
Entonces, así como, ya cabros, tenemos que subir 10 metros. Hoy día, puro poroto a la cena. Hoy día vamos a almorzar, claro, coliflor con huevo duro. Sí, sí, sí. No, después se capturaba y se liberaba nomás. No. Se liberaba nomás, como muchos otros gases. Entonces, varias de esas tecnologías, como les comentábamos, se usan actualmente en la Estación Espacial Internacional. Algo similar ocurre, por ejemplo, con el programa chino que teníamos en la Estación Espacial China también, que es la otra que aparece en Gravity. Bien, en Gravity parte de la Estación Espacial Internacional y en un punto el personaje de Sandra Bullock se va a la Estación Espacial Internacional China, la Tiangong, que se llama el Palacio del Cielo, que esa estuvo operativa desde el 2011 y estuvo operativa hasta el 2019. Y qué es lo que pasa lo que le pasa a las estaciones internacionales cuando dejan de estar operativas, es lo que les vamos a contar en el siguiente blog. Lo vamos a dejar aquí en suspenso para que vean, para que esperemos entonces hasta un ratito más para contar. Pero ustedes se pueden imaginar qué les pasa. Porque imagínate un manso cachito sacar ese pedazo de fierro gigante del espacio, no lo puedes dejar ahí dando vueltas y hay que hacer algo con él. Claro. Entonces, para dejar este bloque hasta acá, vamos a ir con una de las canciones donde estaban. Ahí estaban. Para introducir el primer tema del siguiente bloque, nos vamos con esta cancioncita de este grupo que se llama Virus y el tema es Dripping into Orbit, goteando en órbita. Estamos. Estamos de vuelta en Quantum Astronomy hablando de las estaciones espaciales internacionales y en particular vamos a llegar a hablar de esta, la última, la Estación Espacial Internacional que cumple esta semana 20 años con personas a bordo. Me acordé de cuando uno hace trabajo o archivo, etcétera, y guardas como tanto, final. Tanto, final. Tanto, esto sí que sí. Está pasando lo mismo con la estación espacial. Claro. Porque sí, le pusieron Estación Espacial Internacional porque era el primer esfuerzo internacional y de hecho la primera vez que trabajaban en conjunto Rusia y Estados Unidos en cuanto al tema de la exploración espacial de las estaciones espaciales, porque las anteriores habían sido principalmente rusas. Entonces en este tipo, como señal de unidad, se le llama la Estación Espacial Internacional, que de hecho la Mir, la que habíamos revisado recién, tenía también harta cooperación internacional, principalmente europea. Claro. Así que internacional también era, pero esta le podemos llamar, no sé, transatlántica o algo así. O más general, incluso porque también tenemos personas de Asia trabajando ahí. Entonces había quedado la incógnita recién de cómo eliminábamos estas cosas, estas estaciones espaciales, porque no es tan sencillo como simplemente dejarlas en el espacio, hay que hacer algo con ellas, no queremos contaminar tanto el espacio con chatarra espacial, y así que la solución más sencilla es tirarlas de vuelta para la Tierra. Lo que, como les comentábamos recién, si es que bajábamos la rapidez de la órbita, iban a decaer lentamente haciendo una espiral hacia la Tierra, y eso se hace de manera controlada. Entonces, ¿qué ocurre en el plano de las fuerzas? No sé si nos puedes explicar más bien desde el plano de las fuerzas, por qué al frenar o al bajar la energía, la rapidez, de órbita, un cuerpo va a pasar a órbitas más pegaditas a la Tierra. A ver, quizás pueden verlo desde el punto de vista de la energía. Hay dos cosas que están peleando, digamos, tu energía de movimiento, que es en el fondo que es la que te ayuda a escapar de la órbita, y la energía gravitacional, que es la que te mantiene atrapado. Entonces está esa lucha constante entre energía cinética y la potencial gravitacional.
Entonces, si la energía cinética depende explícitamente de la velocidad, del hecho del cuadrado de la velocidad. Entonces, si tú estás disminuyendo la velocidad, ¿cierto? Ya sea por fuerza de roce, etcétera, lo que estás haciendo es que prácticamente estás sacando energía para poder arrancar y la gravedad está ganando y te está diciendo, venga para acá, guachito. Y te empieza a jalar hacia ello. Entonces, si tú estuvieras sin energía, digamos, cinética, estarías pegado a la superficie. Entonces, eso es lo que está haciendo esta cuestión. Está sacándole la energía cinética por roce, está fugando energía al sistema y va a empezar la gravedad a ganar terreno y lo va a traer a la superficie. Creo que es más fácil verlo desde ese punto de vista. Excelente. Excelente. Y esto se hace, claro, de manera controlada, porque si tú lo hicieras a lo loco y dices, ya, ok, y ahora vamos a hacer que frene, va a comenzar a caer en cualquier lugar. La idea es hacerlo para que caiga sobre el océano. Perdón. De hecho, claro, en la estación, ¿sí? Que lo pueden ver como el proceso inverso al lanzar las cositas. Entonces, si te habíamos dicho, si tú lanzas una cuestión, cae a una distancia, lo estáis más fuerte, sale más lejos, y después si lo lanzas extremadamente fuerte, te da la vuelta. Entonces tú tienes una relación entre velocidad, ¿cierto?, y la distancia del lanzamiento. Entonces, si tú disminuyes la distancia, va a pasar ese umbral donde esta cuestión ya no va a dar una vuelta entera, sino que va a empezar a caer, ¿cierto?, a un punto antes del lanzamiento. Va a llegar antes del lanzamiento, no va a alcanzar a dar la vuelta. Y si disminuyes cada vez más la velocidad, ¿cierto?, va a llegar al punto inicial, pero por el otro lado. Como que la lanzaste y cayó ahí mismo, entre comillas. Eso es lo que les quería decir. Exactamente. Entonces, estos objetos, cuando vuelven a entrar, no caen a la Tierra, porque en el proceso, por el roce con el aire y por compresión adiabática del aire en frente del objeto a medida que van cayendo, aumenta mucho su temperatura y mayormente se queman, lo mismo que le pasa a un meteoro. Claro. De hecho, se podrían ver si es que cayeran sobre zonas o cerca de zonas habitadas, pero no caen justamente cerca de zonas habitadas, sino que por seguridad se hace sobre el océano. Claro. Y la mayor parte de este material se quema y no caen desechos sólidos demasiado grandes. Entonces, por ejemplo, la Estación Espacial Mir, cuando se decidió dejarla de lado, y que en realidad fue parte de, el 2001 cae, o sea, se desorbita, que ese es el término, se desorbita en marzo de 2001 porque se le acabaron los fondos del programa. Ocurre el 23 de marzo de 2001 y cae sobre el Océano Pacífico, un poco al este de Nueva Zelanda. Ya. Entonces, sí, lo que ocurre es que el proceso es el siguiente. ¿Dónde está? Acá está. Se baja manualmente, no simplemente se espera que la fricción haga que baje a una órbita más baja, sino que se baja a una altura de donde estaba la Mir, estaba a 350 kilómetros, se baja a 150 kilómetros a la superficie de la Tierra. Y luego de eso continúa bajando por medio de la fricción a una altura de 90 kilómetros. Pasa que la estación y el aire alrededor se vuelve brillante y visible porque la temperatura convierte el aire en plasma. Lo mismo que pasa cuando ustedes prenden un fósforo, la energía que se libera de la combustión del fósforo convierte el aire alrededor en plasma. O sea, el aire alrededor estaba quemándose y por lo tanto la estación también. Entonces, más o menos en ese momento es cuando parte de los distintos complejos comienzan a romperse, y algunos de estos fueron visibles desde algunos lugares de Fiji en el cielo. Y esto incluso hay imágenes en la televisión, según esta página que estoy revisando, y el proceso completo dura aproximadamente 4 horas. Y como cae en un lugar del océano, no hay principalmente no hay objetos que puedan caer sobre personas.
Le cae un pescadito nomás, un Sí. indefenso pescadito. Ok, exacto. Pero aquí justamente en esta página hay un apartado de los pedacitos que caen. Entonces, les leo aquí en ese momento, Mir era la nave más grande que había reentrado a la atmósfera de la terrestre y había dudas, había algunos cuestionamientos si es que algunos pedazos grandes podían caer en la Tierra y podrían sobrevivir la reentrada, o sea que no se quemara completamente en la alta atmósfera. Y no fue lo que pasó. Sí. Donde cayó al final se informa, era una localidad en el Océano Pacífico Sur, 40 grados de latitud sur, más o menos al medio del Océano Pacífico, o sea, 40 grados de latitud sur es más o menos donde está Chiloé, si la memoria no me falla, algo así. Y al final son pedazos mínimos, bien, como el nivel de meteoritos que entra constantemente a la Tierra. Es decir, como lo hablamos en nuestro episodio de meteoritos, hay pedacitos de roca que están entrando constantemente a la Tierra, pero que ni las vemos. Son pequeñitas y caen como copos de nieve prácticamente. A diferencia de lo que podrían ustedes imaginarse no sé, algo parecido a un accidente de avión, por ejemplo, donde hay piezas grandes, eso no ocurre porque todas esas se van quemando a medida que entran en contacto con la atmósfera terrestre. ¿Tienes idea como para guiar a la gente, pero también para hacerme una idea de un cálculo de orden de magnitud que se puede hacer como para ver a qué temperatura llega la estación espacial cuando va entrando a la atmósfera? Sí, se puede hacer, pero no lo he hecho. De hecho, recuerdo que lo vi en alguna parte, pero yo no lo he hecho. Quizás lo voy a subir después como historia de Instagram, pero no me acuerdo de las temperaturas. Y ahí se tendría que calcular el trabajo del roce del aire, ¿no? ¿O claro, habría que considerar algo más? Sí, pues, o sea que básicamente lo que está pasando es que tú, si no hubiera roce, tú ganarías mucha energía, digamos, velocidad, ¿cierto? Y cada vez disminuiría la gravitatoria, por así decirlo. Pero tú no puedes ganar más energía cinética porque llegaste a una velocidad límite cuando hay roce. Entonces, esa cosa que falta, ¿cierto? Para que, como ese exceso de energía cinética que tú no puedes ganar, se transforma en calor. Entonces, y ahí tienes que poner un cálculo con el calor específico del metal que esté hecho esta cuestión. Y claro, ahí te va a salir prácticamente, porque ahí sacas la tasa de la energía que está entrando por segundo y divides por el calor específico y te va a salir, y multiplicas por el tiempo que esté expuesto. Claro. Y te va a salir más o menos cuánto el cambio de temperatura. Te va a salir. Claro. Para quienes entonces tengan un poco más de habilidades matemáticas y formación formal o informal en ciencias podrían hacerlo. Claro. Oye, Simón, a ver si es que nos lo mandan. Claro, bueno, quizás no sé si sea el momento de tocarlo, pero ahora hay hartos satélites dando vueltas, como alrededor de 4.500, si no me equivoco, o no, 2.500. ¿Ya? Son 2.500, no me acuerdo, ya, pero son muchos. Y cada vez van a haber más satélites. De hecho, Elon Musk quiere poner los Starlink, sus constelaciones así por doquier. Y un problema que hay con... Sí. Bueno, aparte de contaminar el cielo y molestar a los astrónomos experimentales como Simón, un problema que se ha estado previendo como desde los años 80 es la cantidad de basura espacial. Entonces es un problema que crece de forma exponencial, porque si tú haces chocar dos satélites, por ejemplo, se liberan muchas piezas chicas que ya dijimos que son complicadas porque agarran muchas velocidades y son como unas balas que van a perforar. Entonces esas mismas van a romper otros satélites, y esos que se rompieron van a romper otros más y van a terminar dejando un montón de balas, ¿cierto?, de basura espacial que va a moverse muy rápido y no va a poder poner
casi nada encima, entonces va a estar peligrando las estaciones espaciales, y cualquier cosa que queráis poner en órbita o incluso salir quizás ya de la Tierra va a ser complicado, po. Sí, Y claro, eso eventualmente se va a regular, pero muchos años, o sea, en el sentido de que si pasara ese escenario de basura espacial, esta evidentemente en un momento va a decantar a la Tierra por esta fricción pequeña que hay, ¿cierto? Va a decantar, pero lamentablemente en claro. muchos años más, po. Y vamos a tener con un cielo todo con basura dando vueltas y no pudiendo poner nada encima. Entonces, quizás también sea un problema ese escenario para las futuras estaciones que se quieran poner. Y la pregunta que viene ahí es, ¿para qué queremos poner estaciones espaciales en órbita? ¿En qué nos ayudan? ¿Por qué están ahí? ¿Cachai? Quizás tú puedas contestar esa pregunta. Sí, por supuesto. O sea, eso va justamente al tema que queremos llegar de por qué hacemos esto. No es simplemente para decir, miren lo que podemos hacer. No es solamente para decir, para poner a prueba los límites de la resistencia humana y poner una persona en órbita y ver cuánto tiempo aguanta. No es porque queremos volver loca a la gente, sino que es porque hay hartas pruebas científicas que podemos hacer. Bien, vamos entonces a hablar de eso ahora. De las pruebas que se hacen entonces en la estación espacial, en las estaciones espaciales y también en la Estación Espacial Internacional, son varias porque las condiciones que tenemos ahí son bien raras y no se dan en la Tierra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos microgravedad, que es lo que ya hablamos. Tenemos distintos tipos de radiación, principalmente tenemos radiación cósmica, y tenemos también algunas temperaturas bien extremas, en particular bajas temperaturas, que son difíciles de alcanzar acá en la Tierra, pero en el espacio es cosa de sacar algo, bueno, en sentido figurado, sacar algo por la ventana y listo, ya se te va a congelar, como la historia que yo he escuchado de varias personas que varios compañeros, por ejemplo, que cuando se van al doctorado decían, no tengo un refri, pero aquí hace tanto frío que dejo las cosas en el balcón o por fuera de la ventana y se mantienen bien. Entonces, esas condiciones extremas nos permiten hacer varios experimentos bien interesantes, y los principales campos de investigación en la Estación Espacial Internacional actual incluyen investigación del cuerpo humano, medicina espacial, ciencias de la vida, o sea, principalmente biología, ciencias físicas, por esta condición de microgravedad, astronomía y meteorología, porque también se puede hacer observación muy buena desde la Tierra, o sea, de la Tierra, perdón. Entonces, en la investigación, algunos equipos que están haciendo trabajan los efectos de la microgravedad, por ejemplo, en la evolución, desarrollo, crecimiento y procesos interiores de plantas y animales, por ejemplo. No sé si ustedes recordarán el experimento de las chinitas que hicieron algunas estudiantes chilenas hace un tiempo. ¿Tú te acuerdas, Luis? Sí, eran del Liceo 1, si no me equivoco, que mandaron unas chinitas al espacio. ¿Cuál fue el motivo? No me acuerdo. Vamos a verlo. En Historia Espacial Chilena, miren, esta página está buena, que se llama Astronáutica Chile. El experimento de las chinitas, sí, alumnas del Liceo número 1 en el 95. Bien, ¿qué pasó? Les leo aquí. El experimento de las chinitas, que era bautizado en realidad como Metodología para el Estudio del Comportamiento de Coccinellidae, que es parte del nombre científico de las chinitas, en un ambiente de ingravidez, fue seleccionado por la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio, la NASA, tras ser presentado por el astronauta de origen costarricense Franklin Chang Díaz. El cosmonauta asistió a un seminario organizado por el Departamento de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1995, oportunidad en que se interesó por la creatividad mostrada por las alumnas del Liceo número 1, Javiera Carrera, en el seminario Aplicaciones Tecnológicas Satelitales en el Proceso Educativo. En esa instancia comenzó la historia de 4 años de trabajo del grupo de alumnas, su profesora guía, el centro de padres del colegio y los organismos que apoyaron en esa tarea. El experimento consistió básicamente en estudiar el comportamiento de estos insectos en condiciones de microgravedad, dado que las larvas y los adultos actúan eficientemente depredando pulgones, ácaros, chanchitos blancos y conchuelas en la superficie terrestre.
En ese lapso también probaron el mejor alimento artificial que podía mantenerlas vivas durante el tiempo que tenían que estar dentro de un container especial a la espera del lanzamiento y el tiempo que el transbordador especial Columbia tardaría en alcanzar la órbita y la estabilidad fijadas. También experimentaron con distintos habitáculos diseñados en Chile y Estados Unidos. Bla. Y el experimento se lanza el 23 de julio de 1999 y según los primeros antecedentes proporcionados, las chinitas probaron ser tan eficientes en su capacidad depredadora en el espacio como en la Tierra. Qué bacán. Entonces, Luis, sin saber mucho de biología, ¿por qué crees que es importante desarrollar este tipo de experimentos? Imagino que lo primero que se me viene a la mente es el tema de colonización espacial. Como por ejemplo mandar Claro. pues, los viajes, por ejemplo, a Marte y cosas por el estilo. Eso es lo... Exactamente. Y la idea es que no vayamos, en esas colonizaciones no van solo seres humanos, sino que la idea es construir el ecosistema completo. Claro. No vive solo de ensalada. Entonces, la vida es de ensalada, sí. Exacto. Entonces, aquí cuenta una Natalia Ojeda, una de las estudiantes que participó en ese estudio, que dice: la NASA financiaba todo, ellos ponían el 85% y nosotras el 15%, pero como mandar a las chinitas al espacio era tan caro, ese 15% era mucho dinero. Trabajaron un montón. Cuenta más abajo, teníamos que cuidar a las chinitas y reproducirlas, cultivar y probar distintas plantas que sirvieran para el experimento y reproducir a los pulgones que atacaban a las plantas y debían ser controlados por las chinitas. A todo eso se suma el diseño del experimento en sí, con un grupo de control y el experimental que probaría que las chinitas lograban controlar la plaga. Y las chinitas lo hicieron, controlaron la plaga en el espacio. Qué cuático. Qué cuático. No supe mucho más. Me acuerdo nuevamente que al igual que la Estación Espacial Internacional Mir, se hablaba mucho de esto en la tele a finales de los 90. Uh-huh. Vamos a... ¿Te imaginas? Ahí contactamos a una de ellas y les pedimos que les pedimos que vengan al podcast. Nos dirán que sí, o dirán quiénes son estos weones. Ahora hay que intentar. Para hacer, sería un especial. Para hacer la segunda parte del capítulo. Entonces, esa es una de las investigaciones, por ejemplo, que se ha llevado ahí. Bien, pero un montón de otras, y una de las principales son el efecto del vuelo espacial prolongado en los músculos del ser humano. Bien. Sí. Y justamente en ese tema también ahí yo creo que vamos a hablar todo de física, así que cómo afecta la gravedad, cuánta gravedad tenemos acá en la Tierra en la forma que tenemos los seres vivos, en particular el ser humano. Yo sé que tú has hecho este cálculo y has hablado de eso muchas veces. ¿Qué es lo importante, dices tú? A ver, de hecho no es solamente te afecta a los músculos, sino que también te afecta como la densidad ósea, porque son un montón de cosas que van de la mano ahí. También descontroles de presión, me imagino, de hormonas y cosas a las que no estamos acostumbrados. Sí, pues, o sea, a ver, nosotros lo partida que tenemos que hacer es soportar nuestro propio peso y poder mover ese peso. Entonces, digamos, nuestros músculos están capacitados para ejercer cierta fuerza. Pues si tú cuando disminuyes esa actividad física, por ejemplo, pasas, no sé, una operación, el clásico, y donde no puedes hacer ejercicio, tu masa muscular disminuye mucho. La masa muscular se disminuye, pero muy, muy rápido. Entonces, imagínense un viaje a Marte. ¿Cuánto es un viaje a Marte? ¿Unos 6 meses? En sus mejores condiciones. Son 7 meses y medio a 8 meses. Ya, bueno, sí. Un poquito más. Y claro, pues si no tienes un control debido de tu masa muscular, bueno, no vas a poder caminar probablemente cuando llegues. Vas a estar todo atrofiado. ¿Y qué cosas, por qué se vuelve importante? Bueno, nosotros,
que se prepara generalmente el ser humano o el ser vivo en general es para luchar contra la fuerza de roce del aire al desplazarse. De hecho, como que eso es como lo que están muy desarrollados los músculos. Nuestra velocidad de desplazamiento queda en función de eso y de nuestra morfología, de cómo podamos mover las piernas, ¿cierto? O las extremidades. Pues. Y eso va a depender ya de la gravedad. Digamos que nuestras piernas y brazos responden más o menos a movimientos de péndulo. Entonces, eso, a ver, déjame pensar un poco cómo lo hacemos. Todos los que pasa en el universo, digamos, tiene sus tiempos característicos de movimiento que se acotan bajo estas condiciones físicas. Si yo quiero mover, por ejemplo, las piernas más rápidos que el péndulo que tengo asociado, tengo que ejercer energía, tengo que inyectar energía como para luchar contra estos tiempos naturales de movimiento. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hay un equilibrio, ¿cierto?, entre esos, digamos, ese movimiento natural versus la fuerza extra que pueden inyectar los músculos con lo que me permite el medio ambiente, que sería, por ejemplo, el roce con el aire. Los pescados, por ejemplo, hacen algo parecido, pero es con el roce con el agua. Por eso agarran esa forma pisiforme. Y nosotros tenemos otra morfología, porque luchamos contra el aire de otra forma. Pues ellos luchan contra el roce fluido del agua, que es 1000 veces más denso. Por eso nosotros no podemos desplazarnos tan bien por el agua, por ejemplo. Entonces sería como un montón de condiciones de la física hacen que tú tengas una determinada morfología. O sea, que converja, digamos, que ayuda a la convergencia de esta morfología. Tenemos que los movimientos van a responder a la gravedad, nuestros movimientos de brazos y de piernas, que tienen que ver con el péndulo, y ese periodo del péndulo es raíz de G partido por L, o la frecuencia, o L partido por G si son periodos, etc. Y ahí está metida la restitución, que es lo que te está ayudando, ¿cierto? En el fondo es que la gravedad restituye el movimiento. ¿Qué más? Sé que tengo algo en el tintero. Y los tamaños también van a depender, por ejemplo, de la temperatura. Sí. Y el otro, que el tamaño que nosotros tenemos también depende de la temperatura, pero eso es otra cosa. Sí. Porque tiene que haber un equilibrio. En cuanto a gravedad, entonces lo más importante es... ¿Sí? Lo del desplazamiento. Claro. Pero también ahí tenéis que ligarlo... A medida que vamos... Con la temperatura también, en el sentido de que tú, para moverte, ¿cierto? Y generar, ¿cierto?, tus reacciones químicas, etcétera, necesitas una determinada temperatura. Entonces son como un montón de variables que van acotando, ¿cierto?, tu morfología, tu tamaño y tus periodos de desplazamiento y cosas por el estilo. Cosas que se ven alteradas, obviamente, si están en la estación internacional. Exacto. ¿Qué es lo que estaba pensando? Lo más importante de eso y los principales esfuerzos o investigaciones que se hacen apuntan a, claro, la pérdida de masa muscular, porque no tienes que sostener tu propio peso. De hecho, en base a tu experiencia, ¿cuál es el mejor ejercicio que puedes hacer si es que no hay gravedad? Porque no puedes levantar pesas. O sea, sí puedes levantar pesas, pero no va a hacer mucho. O hacer sentadillas, cualquier cosa que tenga que ver con peso y levantar o mover peso así, no va a ser muy útil. De hecho, creo que yo ocupaba como unas bandas elásticas que se las ponían en las caderas, por ejemplo, y hacían sentadillas. Y las bandas elásticas ejercían cierto este rol de la gravedad, porque te ponía una resistencia hacia abajo. Sí. Pero así yo como sin gravedad, tendrías que, no sé, no me imagino trabajando sin gravedad. Yo recuerdo haber visto eso, bandas elásticas, trotadoras y bici estáticas. Claro. Lo otro sería así como saltar de muralla a muralla. ¿Más resistencia a la cadena de la bici? Sí, pues. Como que un tiempo estuvo de moda que se tiraban al suelo y como que saltaban de una muralla a la otra, como cuando nadáis y le pegáis las patas, una patada a la pared, ¿cierto? Con una patada doble que le dais para salir impulsado, sí. Lo mismo. Entonces, en un pasillo como que se daban ese impulso, en la mitad del camino se daban como una vuelta
y pateaban de nuevo la pared para salir impulsados, pues y estaban así Ujú. pimponeando en las paredes. Imagino que podría hacer Claro. eso si eres creativo. Oye, pero si haces eso en el espacio, vaya a mover la estación espacial completa. O sea, Sí. muy poco, pero la vas a mover. Pero la vas a compensar con la otra Ah, muralla. claro, sí. Si lo haces de lado a lado, exacto. Claro, Pero porque o sería más notorio lo que pasa ahora de que aquí caminas y con el roce empujas a la Tierra para atrás y como reacción tú sí, pues. avanzas, ahí es un poco más notorio. O cuando nadas, por ejemplo, cuando nadas tú empujas el agua que está debajo de ti y eso te Ujú. permite avanzar. Exacto. Bien interesante eso. Ya. Entonces tenemos eso como experimento. Eh, Otros experimentos entonces que se ha hecho con en la Estación Espacial Internacional tienen que ver con la postura, cómo va cambiando la postura, el riesgo, es interesante esto, el riesgo de que generes cálculos en los riñones y pérdida de masa muscular. Y otros son relativos a algunos otros sistemas como sistema pulmonar y cardiovascular, como van cambiando, y esto que yo creo que también es muy interesante, los ciclos del sueño Ah, sí. y patrones de comportamiento. Los ciclos del sueño, en particular, es algo que es bien curioso en la Estación Espacial Internacional, que ahí tenemos harto que hablar, porque el ciclo de sueño, por ejemplo, de los seres humanos es más o menos de 24 horas, que es el largo del día, y evolucionamos dentro de un planeta que tiene un día de 24 horas. Eso quiere decir que más o menos cada 24 horas se resetea el ciclo de sueño, e idealmente te vas a levantar e ir a la cama todos los días más o menos a la misma hora. Claro, Uh-huh. estaba acostumbrada a ese ritmo. Sí. Y lo que pasa en la estación espacial, que tiene otro periodo. Ujú. No tiene un periodo de 24 horas, sino que el periodo orbital period, es 1 hora y media, más o menos. Da Oh, 15 órbitas y media al día. Eso no quiere decir que sean 15 días y noches dentro de un mismo día, porque como contamos el día y la noche acá es bien distinto. O sea, aquí tenemos el sol, por ejemplo, que nos indica el día y la noche, pero aparte de eso, no solo el sol es brillante, sino que el cielo también es brillante. Y en el espacio el cielo no es brillante, el cielo es negro. Entonces, a no ser que estés mirando directamente al sol, vas a tener luz. Si no, no. Eso yo creo que puede también jugar una parte bien importante. Y aparte de eso, que está la estación iluminada completamente y siempre tiene que haber alguien despierto en caso de que haya algún problema. claro, haciendo de Vas guardia. en. Y aparte no Exacto. creo que haya No sé cerveza. por qué. Otro problema. No, para nada, no hay alcohol, sí. No, las oportunidades para divertirse son otras. Yo estaba pensando si es que en alguna, no sé cómo llamarlo, misión de alguna de tus entrenamientos de artes marciales has tenido alguna experiencia de dormir por turnos para para ser guardia de algo. Sí, sí, pero obviamente era un juego prácticamente, pues no es algo serio. O sea, si el tipo se quedaba haciendo guardia y estaba durmiendo, a lo más le iban a quitar un pañuelo que tenía como al costado para ganarle la base, Ah, ¿cachai? Pero acá si te caes dormido y hay fuego, los mataste a todos y te echaste miles de millones de dólares. claro. Pero Eh, sí. no sé, también hay otros experimentos, perdón, volviendo a los de seres humanos, del sistema inmune, en el sistema neurológico, el sistema vestibular, que es el del equilibrio. Bien, al estar en microgravedad, pierdes el sentido de qué es arriba y qué es abajo. Y Oh, eso es algo que se mide a nivel de equilibrio en el oído medio y en el oído interno. eso te debe marear un montón, me imagino. Sí, no, tampoco me lo imagino. Porque aquí tenemos bien claro que hacia abajo es hacia donde te tira la gravedad. Claro. Pero allá no te tira la gravedad, entonces. Me imagino que debe ser como cuando estáis en la playa Uh-huh.
y estáis pajaroneando y te bota una ola. Y no sabéis para dónde va la cuestión, así que no sabéis para dónde arriba, para dónde abajo, y simplemente estás intentando no morir. Y que por favor no... en tu dignidad cuando te pares después de esa ola. Claro. Entonces, bueno, así hay muchos otros experimentos. Los que han ocurrido en seres humanos han apuntado, claro, principalmente a viajes muy largos en el espacio y que eventualmente nos pueden llevar a explorar o colonizar otros lugares. Y para la parte más de colonización hay otros experimentos de biología, como por ejemplo llevar plantas, llevar hongos, llevar mamíferos pequeños, llevar microbios, llevar bacterias. Bien, se intenta de que estos equipos sean bien estériles, pero algunas bacterias las vamos a llevar sí o sí, como por ejemplo las que forman parte de la microbioma o microbiota, no me acuerdo cómo se llama, del cuerpo, y aparte hay algunas que se llevan a propósito. Bien, bacterias que sean muy resistentes a distintos peligros que hay en el ambiente, los que se conocen como extremófilos, ¿bien? Organismos tipo extremófilos, las bacterias, que son los más simples y por lo tanto los que más aguantan riesgos, son por supuesto los organismos perfectos para eso. Claro, ahí tratan de ver esa parte de la teoría de la panspermia, de que la vida puede ir migrando de planeta en planeta, entonces tienen que haber organismos que tienen que sobrevivir el viaje. Entonces ahí ven estos los tardígrados, que son estos ositos de agua que les dicen, que son muy resistentes. Hay unas bacterias que pueden resistir la radiación solar porque tienen como distintas copias de seguridad del ADN. Entonces les muere uno y copian el que tenían guardado. Y ahí van viendo distintos mecanismos que tiene la naturaleza para, entre comillas, poder sobrevivir estos viajes interplanetarios. Exacto. Los tardígrados aquí estaba buscando, no estuvieron en la estación espacial, pero viajaron deshidratados en el 2007 y 10 días estuvieron en el vacío solar y aparte expuestos a la radiación ultravioleta del sol, y se pudieron reanimar y pudieron reproducirse incluso. Así que, claro, todos estos experimentos apuntan a este tema de la panspermia, que otros organismos o partes básicas de la vida, como lo conocemos acá en la Tierra, puedan haber viajado y llegado hasta acá. Claro. Es una de las hipótesis fascinantes que me parece a mí de la ciencia. Y para ir cerrando, la Estación Espacial Internacional, que era la motivación de este programa, que recuerden que esta semana estaba cumpliendo estaba cumpliendo 20 años. En este momento cuenta con astronautas que han ido de muchos países, no todavía alguien de Chile, pero quizás eso pueda cambiar en el futuro. Yo sé que hay personas de Chile que están en programas de entrenamiento que se supone que pueden llevarte a ser un astronauta. Sebastián Ogalde, un estudiante que estuvo en la Católica en astronomía, por ejemplo, está ahora en Turín, creo, en Italia, si la memoria no me falla, dentro de un programa que puede llevarte a ser un astronauta. Y hay una chica, no recuerdo cómo se llama. Seba, creo que le hice ayudantía, creo que de mecánica y de termo. Ya. Sí, aquí hay una noticia que vi hace poco. Joven chilena podría ser astronauta análoga. Llegó a etapa final de selección en misión europea. Tatiana López, 21 años, de la región del Biobío y estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Concepción. Y también podríamos invitarla eventualmente al podcast. Estaría bueno. Para hacer una segunda parte de esto de la Estación Espacial Internacional y exploración espacial en general, un tema que ya habíamos tocado en otros capítulos. No se notó tanto que estaba armado muy el peor el capítulo porque salieron otros temas interesantes de física que podíamos hablar. Bien, eso es entonces lo que teníamos pensado para contarles en el capítulo del día de hoy. Quería dar las gracias a Fulcor Labs por hacer esto posible y mis felicitaciones a Luis porque va a poder emanciparse. ¿De qué? No sé. Va a poder liberarse. Vuelta a la vida loca.
Hasta entonces, hasta la próxima semana, vayan a visitar nuestro perfil de Instagram, en Quantum Astronomy Podcast. Pueden seguirnos también en nuestras cuentas personales, @Ángel_ y Strange Pulsar, el Pulsar extraño, y también a Fulgor Lab en Fulgor Lab, y por supuesto a Quantum en Quantum Astronomy Podcast. Si te gustaría que habláramos de algún tema en particular o no, puedes enviarnos algún comentario y pronto te vamos a dar más sorpresas, más noticias de cómo puedes apoyar directamente el programa y también ser parte de la toma de decisiones sobre los temas que vamos a hablar. ¿Eso lo vamos a anunciar en un capítulo o por las redes, Luis? ¿Cómo lo podemos Yo creo hacer? que por las redes. Yo creo que, bueno, por ambos. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Por ambos. Por ambos, sí. Quantum Astronomy está lleno de sorpresas todavía. Hasta la próxima, entonces, cuídense mucho, que estén muy bien, y les vamos a dejar para irnos con una cancioncilla. Esta semana, hoy en realidad, System of a Down sacó unas nuevas canciones por primera vez en 15 años, no sé, algo así, demasiado tiempo. Así que vamos a irnos con una nueva canción de System of a Down que se llama Protect the Land, proteja la tierra. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chaito. Chao, chao.